A dar inicio a hacer el micrófono a Henry Peralta, que es también otro gran aliado de la red de Arise desde sus inicios. Henry Peralta, especialista en la gestión del riesgo de desastre de Colombia, y que nos estará apoyando para dar un breve seminario digital sobre la importancia de crear y recrear valor para las pymes para que sean más resilientes y sostenibles a largo plazo. Gracias, Henry, por tu apoyo y por estar con nosotros el día de hoy en esta celebración. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yesid, Lisa, bueno, a todos los que han tenido la posibilidad de estar aquí. Un saludo muy especial para Raúl Salazar, Marta Herrera, a todos los colegas del Proyecto Transform de la Universidad de Waterloo, bueno, y a todos los que se conectan a esta hora. Para mí es un placer el poder estar aquí con ustedes nuevamente para poder brindar un espacio muy corto, pero que yo creo que va a permitir ir entendiendo este tema de cómo crear y recrear la resiliencia en las pequeñas y medianas empresas. Entonces voy a proyectar, ¿vale? Claro que sí, ahí ya voy a darle abajo en share y bueno, aprovecho para pues darle las gracias a Henry también, porque pues siempre ha estado con muy buena voluntad. Henry pertenece a través de su empresa Soluciones Resilientes a la red Arise de Colombia, y pues bueno, ese aporte de las empresas que están en la red, los gremios como la ANDI, FENALCO, pues son los que le dan valor a este trabajo, a la estrategia público-privada, en donde pues ese trabajo articulado con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos pues nos ayuda a fortalecer la acción. Y bueno, Henry. Vale, perfecto. Muchas gracias. Vamos entonces a iniciar. Aquí, a ver. Mientras va compartiendo Henry, pues agradecemos porque tenemos conectados desde, pues prácticamente desde nuestro continente, porque desde Ciudad de México, Costa Rica, aquí en Colombia, tenemos muchas personas que han reportado su presencia. Ahí nos pueden seguir escribiendo: Chiapas, México, Guadalajara, Bogotá, Colombia, en Canadá también. Aparte pues de los que nos estaban acompañando, pues siguen aquí muy conectados con nuestra actividad del día de hoy de la presentación de la Escuela de Verano. Entonces, Henry, adelante. ¿Están viendo la presentación? Estamos viendo la presentación compartida. Está la primera imagen de la presentación de la Escuela de Verano. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces esta presentación va a ser una presentación muy sintética, como un abrebocas de lo que es esta Escuela de Verano. Bueno, entonces esta presentación la hemos denominado Crear y recrear la resiliencia en las pymes. Vamos a mirar un poco el por qué es importante de crear y recrear esa resiliencia hoy en un mundo global, en un mundo interconectado, en un mundo con graves crisis humanitarias. Tenemos una gran crisis pandémica, una gran crisis ambiental y también una gran crisis climática. Entonces tenemos un reto por delante bastante importante, y las pymes, como se ha planteado acá, las personas que me han antecedido, pues son importantes precisamente para poder lograr establecer, verlas como una oportunidad que tienen las comunidades y los países precisamente para fortalecer su resiliencia y poder contribuir a los procesos de desarrollo. Yo les voy a contar una historia. Inicio con esta historia que muy probablemente para muchos es cercana, y esta es la historia de Orlando, un emprendedor del gremio de los taxis. Orlando trabajaba en un gremio donde la competencia no tenía diferencias en el servicio. La inclusión de aplicaciones tecnológicas y nuevas formas de transporte amenazó un día la estabilidad del gremio. Ustedes saben a qué me refiero. Empezaron a aparecer estas plataformas tecnológicas que empezaron a ponerle competencia a ese gremio que todo el mundo conoce y que en muchos de nuestros países existen, que son los taxistas. La historia de Orlando nos dice entonces que esta competencia entonces empezó a ofrecer precios más bajos, el uso de plataformas tecnológicas que normalmente no usaban este gremio al cual pertenecía Orlando, prestaba un mejor servicio y además tenía mejores vehículos. Una actitud de negación, indiferencia y miedo al cambio por muchos años generó inmovilismo en el gremio, porque en primera instancia se pensaba que ese tema de la tecnología no iba a llegar en ningún momento y que eso era simplemente un cuento. Pero llegó,
Y infortunadamente muchos no hicieron nada para enfrentarse a esa crisis. La negaban constantemente, eran indiferentes y tenían mucho miedo a cambiar, porque eso obligaba a revisar muchas de las cosas que en su negocio estaban desarrollando. Pero un grupo de taxistas de ese gran gremio fue el único que se atrevió a cambiar, y entre ellos estaba Orlando. Entonces, ¿qué cambios hicieron? Porque vieron amenazado, digamos, su negocio de años de trabajo, y empezaron entonces a desarrollar y a tratar de salirse de su zona de confort, y empezaron entonces a promover una nueva idea y se empezaron a diferenciar. Entonces, para esto, ¿qué hicieron? Crearon una cooperativa, capacitaron atención al cliente, es decir, cuando crean la cooperativa se formalizan, se capacitan en atención al cliente, pues para lograr el poder llegar a más personas. Hicieron una inversión, obviamente, para adquirir vehículos de lujo con la posibilidad de competir con aquellos vehículos que estaban sustentados en las plataformas tecnológicas, se uniformaron y crearon su propio océano azul. Y este cuento, que es una historia de la vida real, de un amigo que se llama Orlando precisamente, es la historia de muchas de las empresas, específicamente de la pequeña y mediana empresa, que muchas veces surgen, en su gran mayoría, por la necesidad, por una manera, digamos, de hacerle frente a la ausencia o la falta de empleo en nuestros países. Sin embargo, estas empresas terminan siendo, como ahora les voy a mostrar, un gran pilar para el desarrollo. Y por lo tanto hay que empezar a protegerlas, y por lo tanto hay que empezar a mirar de qué manera vamos a crear resiliencia, es decir, hacer que estas empresas pequeñas puedan ser fuertes para enfrentar las crisis, y de alguna manera también empezar a trabajar sobre la forma en que ellas van a continuar aportando empleos, van a continuar aportando al desarrollo y una serie de beneficios que el hecho de tener este tipo de empresas pequeñas, medianas y grandes, pequeñas y medianas, le van a hacer competencia precisamente a las grandes desde una perspectiva, digamos, de poder garantizar unos medios de vida que faciliten de alguna manera que los países puedan tener una renta media como mínimo. El 99.5% de las empresas, y esto es un dato de la OECD, de la región son pymes. ¿Sí? Ahora hablamos del 70 y el 80%, pero este dato del año 2019 nos habla de que es el 99.5% de las empresas son las que están dedicadas a esta actividad. Además, fíjense este dato fundamental, y esto nos da el sustento de por qué tenemos que empezar a fortalecer las empresas de este tipo. 9 de cada 10 empresas de la región son calificadas como pymes, es decir, que solamente una está calificada como gran empresa. El 60% del empleo formal, pongan cuidado, de la región es generado por pymes. Eso significa que 6 de cada 10 empleos los está dando la pyme. Sin embargo, podemos decir que la fuerza laboral de la región, más o menos en América Latina y el Caribe, es alrededor de un 28% del total de la fuerza laboral, en relación obviamente con las grandes empresas, comparable con la fuerza laboral de Europa, que es del 30%. Es decir, que si estamos hablando de la cantidad de personas que trabajan en las pymes, es comparable a lo que en Europa sucede. Sin embargo, hay algo importantísimo que ahí quiero hacer una referencia, y es clave para lo que tenemos que empezar a trabajar para poder crear y recrear la resiliencia de las pymes. Sin embargo, a pesar de que tenemos niveles parecidos en términos de cantidad de fuerza laboral, ¿sí? Los niveles de producción, infortunadamente, las pymes todavía son muy bajos en América Latina, ¿sí? Y el Caribe. Son muy, muy, muy bajos. O sea, se está desaprovechando una gran oportunidad precisamente para empezar a generar desarrollo. Más o menos representan un 25% de la producción total de América Latina y el Caribe. Eso significa que hay un gran reto. En el caso de Europa, es el doble, ¿no? Europa, desde el punto de vista de la producción, aporta más. La pequeña y mediana empresa aporta casi el doble, o sea, el 50% de la producción total en Europa. Eso significa que tenemos una gran brecha precisamente para cubrir en relación con la pequeña y mediana empresa, y por lo tanto, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de negocio y también desde el punto de vista estratégico, porque gran parte el 99.5% de las empresas son pymes y que tenemos que protegerlas, pues ahí hay una oportunidad. O sea, si bien es cierto, se crea empleo, se ha creado mucho empleo,
y son las que mayor generan empleo, el 60%. Tenemos entonces que avanzar específicamente en proteger y integrar la reducción del riesgo de desastre como una oportunidad de negocio. O sea, ¿cómo vamos a pasar de ese 25% de la producción, yo diría a un 50%, por lo menos equivalente a Europa, para que de esa manera esos recursos que se generan a través de ese empleo y esa producción, ¿sí?, pueda revertirse de manera positiva en las comunidades y en los gobiernos para que haya una mejor calidad de vida. Las pymes son las que presentan, en relación con el riesgo de desastre, mayor exposición a sufrir pérdidas frente a crisis y desastres de todo tipo y con procesos de recuperación más lentos. Y lo hemos visto asociado al tema de la pandemia. Hemos visto cómo millones de empresas pequeñas y medianas y microempresas han tenido que cerrar precisamente porque están más expuestas a diversos fenómenos. Lo vimos ahora y lo hemos palpado porque ha sido un desastre global en progreso que todavía no termina, que es el de la pandemia, y lo estamos viendo cada vez más cuando en nuestros territorios ocurren fenómenos climáticos, por ejemplo, que finalmente sacan y develan esa gran vulnerabilidad que tienen también las pequeñas y medianas empresas. Otro dato importante es que el impacto de los desastres en las pymes se ve evidenciado en la pérdida de clientes, ¿sí?, en la pérdida de socios estratégicos y de proveedores, colocando en juego la vida de las comunidades, de su entorno y los colaboradores, así como de sus instalaciones. Es decir, que tenemos muchos de los elementos que hacen parte de la micro, pequeña y mediana empresa, de alguna manera están expuestos a verse afectados, y lo que hemos visto en las últimas décadas es que el impacto mayor se da en esas pequeñas empresas porque no tienen la resiliencia necesaria para afrontar la crisis y mucho menos para recuperarse de ella después de que ésta se da. Entonces, normalmente la pequeña y mediana empresa termina cerrando. Las Naciones Unidas, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre, en el año 2016 reafirma un concepto que se planteó por ahí en el año 2009, y este es uno de los grandes resultados de esa gran discusión global de más de 187 países enfocados en el marco de Sendai, cuando nos se ponen de acuerdo en poder establecer un concepto básico de la resiliencia. Y quiero mostrarlo aquí porque es el elemento que nos va a servir para entender cómo ha sido el comportamiento de las empresas cuando estas son sometidas a crisis, específicamente las pequeñas y medianas, y cómo, si nosotros logramos entender eso en un modelo sencillo y logramos cuáles son esas fases de creación y recreación de la resiliencia, va a ser mucho más, yo diría, más expedito, más fácil el poder empezar a intervenir y a trabajar de manera más concreta dónde, cuándo, cómo y por qué crear resiliencia en las empresas, y en qué momento se crea y en qué momento se recrea la resiliencia. Y quiero llamar la atención de este concepto, que es de Naciones Unidas, cuando dice que la resiliencia es la capacidad que tiene un sistema, una comunidad, una sociedad, expuestos a una amenaza. ¿Para qué? Para resistir, absorber, adaptarse, transformarse y recuperarse. Estos 5 aspectos que están aquí los vamos a ver más adelante en un modelo que hemos denominado avance, declive y evolución de la resiliencia, y que para el caso de este webinar corto que estamos haciendo, vamos a tratar de entender cómo funciona eso en la pequeña y mediana empresa. Entonces, esos 5 aspectos sobre los cuales entonces estamos buscando construir capacidades nos van a permitir entonces que las empresas no solamente enfrenten la crisis, sino que puedan prepararse para futuras crisis. Y todo eso que está aquí se desarrolla o se hace haciendo uso de la gestión del riesgo, como lo dice esta definición. Dice que esa capacidad para resistir, absorber, adaptarse, transformarse y recuperarse de los efectos de manera oportuna, eficiente, en particular mediante la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas, ¿sí? En este caso hablamos de los negocios, de cómo garantizamos la continuidad del negocio. Todo me está diciendo este concepto, es que todo se logra por conducto de la gestión del riesgo. ¿Y qué es lo importante aquí? Es que, si bien es cierto, hoy estamos hablando de un concepto moderno que es la resiliencia, pero que se ha usado durante muchos años y desde décadas atrás hasta siglos, nos está diciendo es esa capacidad que queremos lograr en la pyme, en la pequeña y mediana empresa,
para resistir, absorber, transformarse, adaptarse, etcétera, se realiza por conducto de la gestión del riesgo. Y la gestión del riesgo está enfocada o está aterrizada en los países en la legislación que hay. Estamos hablando del caso de México, hay una nueva ley de protección civil y de gestión integral del riesgo en México que debería ser el instrumento, por lo menos uno de los tantos instrumentos para construir y crear resiliencia. No nos tenemos que inventar cosas nuevas. Y si estamos hablando del caso de Colombia, estamos hablando de una ley 1523 del año 2012 que también es de gestión del riesgo y que de alguna manera está enfocada también a poder garantizar y promover lo que es la gestión del riesgo a nivel del sector privado. Entonces, tenemos todos los elementos para construir resiliencia. Tenemos un enfoque, claro, que tiene que ver con capacidad. Tenemos unos elementos que tenemos que construir, que son esos 5 aspectos, y además tenemos una herramienta, que es la gestión del riesgo. Pueden decir la gestión del riesgo de desastre, la gestión del riesgo ambiental, la gestión del riesgo laboral, la gestión del riesgo reputacional, la gestión del riesgo financiero, la gestión del riesgo cibernético. Cualquiera que sea el apellido que le pongamos a eso, tenemos múltiples herramientas en los países que hace viable que la resiliencia en las pequeñas y medianas empresas se pueda crear y recrear. Entonces, si pudiéramos lograr colocar esos 5 aspectos, ¿sí?, dentro de una función y pudiéramos elaborar o construir un gráfico de eso para entenderlo y saber en qué momento es que nosotros tenemos que empezar a aportar, cuándo creamos y cuándo recreamos la resiliencia, vamos entonces a suponer que construimos una línea, que construimos un plano cartesiano, donde este de aquí abajo va a ser el eje X, este va a ser el vertical, va a ser el eje Y, y aquí vamos a dibujar o vamos a establecer las capacidades aumentan hacia arriba, y el tiempo en la parte de abajo, y vamos a tratar de establecer 2 fases, una fase de la precrisis o el desastre y una fase de la poscrisis. Y entonces vamos a suponer que cualquier negocio, cualquier pyme que, digamos, quiera establecerse en algún territorio, tiene la posibilidad inicial, cuando ésta se conforma, ¿sí?, o cuando ésta nace, de empezar a invertir anticipadamente antes de las crisis, o sea, en la precrisis, que es donde nosotros tenemos que fortalecer la resiliencia, donde tenemos que fortalecer las capacidades a partir de las herramientas que dispongan las pymes, ¿sí?, y las políticas y todos estos elementos. Entonces, en la medida en que nosotros empezamos a construir capacidades, vamos intentando ir hacia arriba, vamos cada vez más haciéndonos fuertes, y eso implica que para poder construir capacidades en la precrisis, tengo que invertir en resistencia. ¿Cómo hago mi negocio más resistente? ¿Cómo me adapto a las condiciones cotidianas, a los mercados globales? ¿Cómo me adapto a la crisis climática? ¿Cómo resisto la crisis climática? ¿Cómo resisto las crisis financieras? ¿Cómo? Bueno, de todo. Y me preparo, porque normalmente no nos preparamos. Entonces, en este aspecto de resistencia, adaptación y preparación, aparecen las 4 prioridades del marco de Sendai: conocer el riesgo de desastre, la reducción del riesgo de desastre, el fortalecimiento de la gobernanza y el fortalecimiento de los preparativos para reconstruir mejor. Es decir, aquí en esta primera fase, la precrisis, es donde yo debo invertir y debo hacer todo el esfuerzo precisamente para poder lograr que mi pyme sea resistente, se adapte a las condiciones y se prepare para afrontar. Para que cuando venga entonces la crisis o el desastre, que es esta X que está acá, y entremos en la etapa de la post-crisis o el desastre, entonces vamos a empezar a ver cómo, y dependiendo de lo que nosotros hayamos desarrollado acá, si hemos hecho una buena gestión del riesgo de desastre, ¿sí?, desde el conocimiento, la reducción, el manejo y la gobernanza, pues cuando venga la crisis, como la tenemos que afrontar, vamos a tener entonces los procesos de absorción de la crisis, los procesos de respuesta van a empezar a ser mucho más eficientes y más rápidos, porque aquí lo que se va a demostrar es qué tan fuerte éramos antes de la crisis. En la medida en que seamos más fuertes, hayamos sido más fuertes, hayamos construido más fuerte antes de la crisis, pues muy probablemente la capacidad de absorción y la respuesta va a ser más eficiente, como les decía. Vamos a entrar a una etapa de adaptación, ¿sí?, que nos va a permitir, si lo hacemos bien, tomar 2 caminos. El camino hacia avanzar, ir hacia arriba, ¿sí?, cambiar el rumbo, digamos, de esa crisis hacia arriba y en beneficio de la empresa, o si no nos adaptamos adecuadamente, tenemos la posibilidad de dejar de existir. O sea,
que la capacidad o la resiliencia caiga tanto que al finalmente termine desapareciendo. Entonces, aquí está el punto de inflexión, que es cómo nos adaptamos, y ahora les voy a mostrar unos ejemplos. En la medida que entonces intentamos, absorbemos y respondemos rápidamente y nos adaptamos de manera eficiente, podemos entonces tomar el camino hacia arriba, que nos implica, que nos obliga a plantear una transformación de la manera en cómo veníamos haciendo antes la construcción de resiliencia en nuestro negocio, y el aprendizaje que hayamos tenido en ese marco de absorción y respuesta durante la crisis nos va a permitir entonces tomar las decisiones para reinventarnos y seguir hacia arriba. Y cuando hemos tomado la decisión de transformarnos eficientemente, podemos lograr eso que todo el mundo está buscando después de una crisis, que es recuperarse. Pero la recuperación no puede ser cualquier recuperación, porque normalmente nos hablan y nos han dicho, desde la gestión del riesgo en algunos casos, que la recuperación de un desastre, una crisis, es volver a la normalidad que generó la crisis. Entonces, lo que yo digo es, si nosotros estamos tratando de recrear la resiliencia, de recrearla, ¿sí?, volverla a hacer en otro contexto, en otra realidad, no es posible. O sea, si nos quedamos y si nuestro objetivo es volver a la normalidad, pues vamos a volver a la normalidad que generó la crisis. O sea, no vamos a avanzar. Entonces, la recreación de la resiliencia en las pymes tiene que ir más allá de recuperarse en los estados o en los estándares como estábamos antes en la normalidad, para poder lograr crear una nueva realidad, y desde esa nueva realidad, ¿sí?, poder entonces empezar a crear la resiliencia. Es decir, esto finalmente termina siendo una función. En un momento se crea, en otro momento se recrea cuando ocurren las crisis, cuando somos sometidos, y continúa en toda la vida de una pyme diversos procesos que me están impulsando precisamente a seguir creando resiliencia, porque la resiliencia no termina en ningún momento, es un proceso en el mediano y largo plazo, es un proceso, no es la etapa final de algo, sino que es una construcción, digamos, permanente en el tiempo, que finalmente se ve sometida a diversas crisis, y es ahí donde sale a resurgir qué tan resiliente era. Pero lo interesante es que cuando uno se recupera de una crisis, debe superar la normalidad que no es la crisis, porque si no, vas a quedar en el punto inicial. Algunos ejemplos de esto, y lo hemos trabajado para RISE México precisamente en un protocolo que diseñamos hace un año, 2 años ya, que identificábamos cuáles son entonces los 5 tipos de comportamiento de las empresas frente a las crisis, tomando un poco la segunda parte de este gráfico. Analicemos entonces cómo ha sido hoy en crisis, ¿sí?, en la poscrisis, cómo ha sido entonces la recuperación y el comportamiento de las empresas. Y aquí hay muchos aprendizajes que yo quiero dejar, porque muchas de las empresas hoy nuevas tienen que aprovechar para crear resiliencia, pero muchas de las que ya existen tienen que recrear la resiliencia revisando lo poco o mucho que tenían antes de entrar a la crisis. Entonces, para esto, como estamos en crisis, la idea es, y este es el resultado de investigación que desarrollamos con la RISE, es que las empresas identificamos 5 tipos de comportamientos. Las empresas que tienen un comportamiento en B, como el que ustedes observan acá, y es en ese marco de ese comportamiento de enfrentar la crisis y superarla, pues existen unas fases. Entonces, por ejemplo, el comportamiento del B es el comportamiento ideal de una empresa, que resuelve rápidamente la fase 1 de adaptación y respuesta a la crisis, rápidamente porque anticipadamente ha creado resiliencia. Entonces, es decir, que le queda muy fácil poder enfrentar y responder a la crisis porque anticipadamente se ha hecho fuerte, se ha adaptado, ¿sí?, y se ha preparado para enfrentarla. El problema es que normalmente nosotros nos preparamos para enfrentar porque creemos que las cosas no nos pasan a nosotros. En la fase 2, luego, viene la adaptación, se hace de manera muy ágil, ¿sí?, y sirve de impulso para ir hasta la fase 3, sin perder tiempo. Si no se es eficiente, porque puede pasar de que no sea eficiente, se corre el riesgo de desaparecer. En la fase 3 de transformación y recuperación se hace de manera eficiente y la crisis es superada en el menor tiempo posible. El nivel de aprendizaje de este tipo de empresas es tan alto que la empresa queda preparada para enfrentar este tipo de crisis y otras nuevas. Además, fortalece positivamente el negocio y abre nuevos mercados. Esto es importante. Este tipo de comportamiento de B es típico de empresas que tienen un alto nivel de organización para enfrentar las crisis, de empresas que conocen sus riesgos de manera anticipada, no esperan a que ocurran para conocerlos, han invertido en la gestión integral del riesgo, financieramente se han preparado para enfrentar las crisis, pocas deudas, reservas económicas y materias primas,
tienen diversificado su negocio y cuentan con sistemas redundantes, instalaciones, proveedores, cadenas de producción y suministro. Además, posee buenas relaciones con clientes, socios y proveedores y gobiernos y sector financiero. Ahora vamos a ver otro tipo de empresa, otro tipo de comportamiento, que es el comportamiento en U, ¿sí? Que es muy parecido al B, sino lo que pasa es que en la fase de adaptación se hace más larga porque, digamos, pueden encontrar algunos tropiezos. Resuelve rápidamente la fase 1 de adaptación y respuesta. La fase de adaptación se hace más lenta, sin embargo, es preparatoria para el avance de la fase 3. Si la adaptación no es eficiente, siempre se corre el riesgo de terminar el juego. Y la fase 3 de transformación y recuperación está en función, obviamente, de las capacidades que se hayan recuperado o fortalecido en la etapa de adaptación. Y al final, digamos que este tipo de empresa logra recuperarse de manera eficiente y hasta puede abrir nuevos mercados. ¿Cuál es el comportamiento típico de estas empresas? Pues es que tiene un nivel intermedio de organización para enfrentar las crisis. Principalmente se relaciona con eventos que ocurren al interior y poco conectados con su entorno. O sea, esto lo hacen normalmente cuando es al interior de la empresa. Financieramente está parcialmente protegidos para enfrentar y recuperarse porque en el proceso de adaptación uno ve que es lento porque hay deficiencias en procesos pasados. Aunque poseen buenas relaciones con clientes, socios, proveedores, gobiernos y entidades financieras, aún existen grandes vacíos. Cuentan con algunos sistemas redundantes de instalaciones, proveedores, infraestructuras, pero todavía no son suficientes. Y su salud financiera tiene algunas deficiencias, sin embargo, intenta cumplir con las obligaciones. También existe un tipo de comportamiento en W, ¿sí? Este tipo de comportamiento en W es también muy característico de algunas empresas que en un momento dado, cuando vienen bien juiciosos, desarrollando un proceso de enfrentar la crisis y adaptarse, se relajan y se confían porque creen que ya lo lograron y entonces puede haber una recaída. Entonces resuelve rápidamente la fase 1 de adaptación y respuesta a la crisis, de absorción. La fase 2 de adaptación se hace de manera muy ágil y sirve de impulso para iniciar la fase 2. A pesar de los esfuerzos, si esto no se hace adecuadamente en la fase, digamos, de adaptación, puede correr el riesgo precisamente de terminar el juego, o sea, de desaparecer también. Sin embargo, el aprendizaje obtenido por esa falsa seguridad que normalmente algunas empresas viven porque creen que ya se recuperaron, porque vuelven a la normalidad y no superan. Normalmente esto es característico de empresas que llegaron a la normalidad y creen que ya están bien. No, hay que superar la normalidad porque la normalidad fue la que generó la crisis. Entonces, este tipo de comportamiento es de empresas de una organización que tiene un nivel digamos, de trabajo intermedio a alto, conoce sus riesgos de manera anticipada, ha invertido en gestión del riesgo, financieramente se ha preparado para enfrentar crisis, pocas deudas, reservas. Es muy parecido a la de B. Tiene diversificado su negocio, cuenta con sistemas redundantes, instalaciones, proveedores, canales de suministro, además posee buenas relaciones con clientes. Sin embargo, el problema es que se relajan, ¿sí? Relajan un poco las acciones porque se confían, ¿sí? Y no hacen lo suficiente para superar la normalidad que es la crisis y no crear una nueva normalidad o una nueva realidad. El comportamiento en L es también característico de muchas empresas. Resuelve con lo que posee de manera en la fase 1, de manera lenta. El desgaste generado en la fase 1 para poder mantenerse a flote en la empresa, pues en ese proceso de adaptación en la fase 2 es bastante lento y traumático. A pesar de los esfuerzos por la empresa para estabilizarse, no le alcanzan las fuerzas para resistir y nunca se va a levantar. Porque fíjense cómo es de importante el hacer la prevención anticipadamente de las crisis. Miren, el grado de resiliencia o de capacidad de recuperación que puede tener después de una crisis una empresa es inversamente proporcional al grado de resistencia, adaptación y preparación que la empresa o la pequeña mediana empresa desarrolló antes de la crisis. Este comportamiento normalmente es típico de empresas que tienen un nivel muy bajo para enfrentarlas. Poco conocen y comprenden el riesgo de desastre y por consiguiente poco invierten en gestión del riesgo. Su salud financiera tiene muchas deficiencias, no posee ningún tipo de reservas, ni financieras, ni materias primas, ni de logística. Presenta gran dependencia de proveedores, préstamos financieros para funcionar, mantiene endeudada, intenta cumplir con las obligaciones, socios y clientes empleados, pero su manejo es deficiente con grandes vacíos. Tienen, además de grandes vulnerabilidades que también se construyen al interior de la empresa, tiene una baja resiliencia. Y la última es el comportamiento en I, que es la que normalmente han tenido miles y millones de empresas que normalmente no ven el tema de la reducción del riesgo como algo importante porque viven al día a día.
Entonces, esta característica intenta con lo que tiene resolver la fase 1 de absorción y respuesta, sin embargo, es insuficiente las acciones y rápidamente termina desapareciendo. No hay ningún grado de preparación, los tomó de sorpresa, no hay conciencia, que es lo que pasa con la mayoría de las empresas. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a aportar, precisamente para reducir el riesgo y garantizar de que por lo menos la empresa tenga un comportamiento en U, por lo menos. Si no tiene un comportamiento en B, que es lo ideal, por lo menos un comportamiento en U, que permite adaptarse mientras se logran conseguir los recursos. Esa fase de adaptación es importantísima, pero lo importante no es caer, no es ir al final del juego. Este comportamiento es de empresas que tienen un nivel mínimo de organización para enfrentar crisis, no poseen conocimiento, es nulo el conocimiento de los riesgos, por consiguiente nunca invierten en gestión del riesgo, la salud financiera es pésima, no poseen ningún tipo de reserva financiera, materias primas, que es lo que normalmente pasa, presenta una gran dependencia de proveedores, préstamos financieros, mantiene endeudada, intenta cumplir con obligaciones, socios, clientes, pero su manejo es muy deficiente y con grandes vacíos y finalmente termina desapareciendo. Y finalmente, quiero dejar estos 10 aspectos claves y con esta termino, para crear resiliencia en las pymes antes de la crisis. O sea, si lo que hemos visto anteriormente es cuál es el comportamiento de las empresas después de las crisis, ¿cuál debería ser? ¿Dónde es que deberían invertir las pequeñas y medianas empresas para poder fortalecer y crear esa resiliencia para que cuando venga la crisis, como mínimo tengan un comportamiento en U? ¿Sí? Lo ideal sería en B, pero lo mínimo comportamiento en U. Primero, hay que construir un capital y mantenimiento de reservas. Normalmente las empresas tienen un modelo que nosotros en Colombia denominamos cohete armado, cohete quemado, o esos juegos pirotécnicos que se lanzan, ¿no? Usted prende un juego pirotécnico, lo lanza y se le quemó. Entonces, ese es en Colombia le llamamos los cohetes, ¿sí? Cohete armado, cohete quemado, ese es el modelo de negocio de la mayoría. O sea, lo que usted vendió se lo comió y nunca ahorró un peso o un dólar para digamos, financiar, por lo menos garantizar de que su negocio funcione en épocas de crisis. Entonces hay que construir un capital juiciosamente y mantener reservas, porque las reservas son las que van a garantizar a futuro de que su empresa de alguna manera pueda sobrevivir las crisis. Diversificación de su propuesta de valor, hay que diversificarla, quiera o no. Normalmente vemos empresas que viven de una propuesta de valor, pero hoy estamos viendo que es necesario diversificar y hay que analizar qué tan resiliente es esa propuesta de valor en un mercado bastante agresivo como el que tenemos actualmente. Redundancia logística de instalaciones y proveedores, otro elemento fundamental para garantizar específicamente que podamos avanzar. Y tener redundancia es tener el plan A, el plan B, el plan C. Tenemos que pensar en cómo garantizamos redundancia para tener acceso a materias primas, instalaciones, para que independientemente sea la crisis que sea, podamos entonces llevar a cabo ese proceso de fortalecer la resiliencia. Fortalecer la confianza con proveedores y clientes, hay que cumplirle al cliente, hay que cumplirle al proveedor, hay que estar al lado del cliente, hay que estar al lado de los socios, hay que construir la planificación. El quinto, esto es importantísimo y lo hemos investigado con diversas fuentes, tanto empresas grandes como empresas pequeñas, que el gran problema de las crisis de las pymes es que no tienen una buena salud financiera y una caja sana. ¿Eso qué significa tener una buena salud financiera? Tener pocas deudas, tener un manejo transparente y adecuado de los recursos, para que de alguna manera le permita en épocas de crisis manejar esta crisis de manera eficiente y salir rápido. Importantísimo, hoy en día las alianzas dentro de sus cadenas de suministro es fundamental, poder determinar cuáles son los eslabones más frágiles de la cadena y saber dentro de esa cadena si usted es el elemento que hace que esa cadena sea frágil o qué, precisamente para poder entonces empezar a fortalecerla, pero a través de alianzas estratégicas. También importante, relacionamiento positivo con los stakeholders, con las comunidades, con los proveedores, con el gobierno, o sea, con todos los grupos de interés. Es fundamental empezar a construir no solamente la planificación hacia el interior, sino cómo me voy a ayudar para crecer desde un concepto que maneja Michael Porter, que es el valor compartido, del riesgo compartido, un valor compartido, como un argumento empresarial a favor de la reducción del riesgo, para que cuando tengamos que enfrentar las crisis cotidianas y cuando vengan las grandes crisis podamos entre todos solidariamente salir avante. Normalidad legal para acceder a préstamos y contribución del Estado. Es necesario formalización. Tenemos una gran cantidad de empresas a nivel de América Latina que son informales y la informalidad de alguna manera para poder acceder a todas estas alianzas y estas oportunidades que son importantes, es necesario la formalización que ayuda a garantizar de alguna manera
algunos beneficios que vienen cuando tú estás formalizado y no cuando no eres una empresa que no es formal. Pago de imposiciones tributarias, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es importante trabajar y no evadir. Importante, esto es fundamental, y esto tiene que ver un poco con la transparencia, con la coherencia de las empresas, porque finalmente esto puede ayudar. En la medida que tú estés al día con tus obligaciones tributarias, te aseguro que vas a poder acceder a préstamos y vas a poder acceder a créditos y bueno, una cantidad de beneficios que el hecho de estar bien con todo mundo, con el Estado, con el privado, con tus clientes, con tus proveedores, te permite avanzar. Y finalmente, quiero dejar esto. Siempre estar dispuesto al cambio, incluso acceder a reinventarse cada vez que sea necesario. Crear y recrear la resiliencia implica una actitud flexible y de aprendizaje, y lo contrario estático. Eso hace que de alguna manera podamos avanzar hacia construir esos territorios resilientes, ¿sí? Pero si vamos a intentar construir esos territorios resilientes donde está la comunidad, donde están los negocios, es necesario que las empresas también lo sean. Les agradezco mucho su atención y espero más adelante poderme conectar con ustedes para ahondar en estos temas. Muchas gracias. Henry, muchísimas gracias por esta intervención y sobre todo porque nos deja el mensaje de sensibilizar a las empresas para que no se queden en esa I, sino la vamos convirtiendo poco a poco en una U y finalmente en una B, que creo que es hacia donde queremos apuntar y en este espacio pues ha sido fabuloso. Elisa, muchísimas gracias por este espacio y creo que pues de cosas que venimos trabajando desde hace un par de años, tal vez de buscar este fortalecimiento, pues hoy es un paso importante que hemos dado y pues que queremos que siga creciendo cada vez más. En definitiva, Yesid, muchísimas gracias, Henry. Creo que se han notado en estos últimos años los avances que hemos tenido como red a nivel regional, a nivel nacional, y creo, igual que Yesid, que sin duda este es un paso y bueno, por eso es que celebramos tanto este día, que podemos tener pasos más sólidos hacia la construcción de pymes resilientes y sostenibles que sabemos que pueden hacer una gran diferencia dentro de nuestros países, dentro de nuestra región. Y bueno, como ya pudimos verlo al inicio de tu presentación, que tenemos aspiraciones para hacerlo también inclusive a nivel global. Muchísimas gracias por compartir una vez más tu conocimiento con nuestra audiencia, con los miembros de nuestras redes. Yesid, gracias por esta gran colaboración. Es un gusto siempre trabajar con Arise Colombia a través del Consejo Colombiano de Seguridad. Y bueno, no me queda nada más que agradecer nuevamente también a nuestra audiencia, a todos los espectadores que siguieron todo este tiempo de transmisión, tanto en el evento al inicio como en la charla de Henry Peralta de Soluciones Resilientes en Colombia. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un abrazo desde México. Muchas gracias, Elisa, Henry. Un abrazo, gracias por siempre la colaboración y a todos los que participaron. Pues nos seguimos viendo en estos espacios de construcción de conocimiento y bueno, invitadas todas las empresas a participar, a las pymes para que se vinculen. A través de las redes pues seguiremos compartiendo la información para que las empresas pues hagan parte de este proyecto Transform y sean parte de la construcción del conocimiento en resiliencia. Muchas gracias a todos. Saludos. Chao.